fui descubriendo que todo lo que odias, en eso te conviertes. Pero los hombres, Claro. no llores, no sientas, no muestres tus emociones. Para saber que ya óvulo y esperma fecundaron, ven fotones de luz. Entonces somos luz. Se niegan a sentir. Estamos viviendo por encimita, pero a la vez que estamos viviendo por encimita también estamos viviendo de una manera como con ese autómata, con eso que ya está fabricado. Aquella historia de que se mataba a las brujas en la época de la Inquisición, nadie podía tener ese don de sentir, porque la intuición viene del sentir. Y como seres humanos estamos diseñados para sentir. Estamos en este nuevo episodio de She La Vida Podcast y en esta oportunidad un She La Vida íntimo. ¿De qué se trata? Estaremos conversando con varios especialistas para poder gestionar nuestras emociones, pero no solamente eso, sino que para aprender a despertar, a expandir nuestra conciencia y sobre todo aprender juntos. Estamos hoy con una gran invitada para este episodio. Hemos visto la posibilidad de tener acá una gran amiga y ella sin duda alguna es Lili Burneo. Ella es madre, es hija, es pediatra de profesión, pero sin duda alguna una gran sabia de la materia de las constelaciones familiares. Así que bienvenida a este episodio de She La Vida Podcast. Gracias por aceptar nuestra invitación y qué gusto que esté acá junto a nosotros. Gracias, es un privilegio, es un honor que me hayas invitado. Me siento profundamente honrada de estar aquí, muy agradecida. Como tú dices, yo soy Patricia Lili Burneo Valareso, hija de Servio y Luz María, como suelo decir. Vine al mundo como hija y en el camino me constituí en madre, en esposa, en pareja, en profesional de la pediatría. Y ahora transito un mundo muy interesante, muy nuevo, incluso en el campo de la medicina, que es incluir las partes del ser humano, no del cuerpo, del ser humano, en esta unidad integrativa que hace que vivamos una vida plena, una vida dichosa, gozosa, porque en realidad como seres humanos vinimos a experimentar como hijos de Dios una vida diferente. Sin embargo, estamos constantemente repitiendo patrones de comportamiento, patrones heredados, patrones adquiridos, que nos llevan a confundirnos y a separarnos de esta condición maravillosa, de este ser esencial que es el ser humano. Me encanta esta parte en donde dices del ser humano, porque a veces decimos, no, es que quizás esta terapia solamente es para las personas que están pasando por una enfermedad, o quizás esta terapia es quizás para cuando ya estoy al borde de poder explotar con todas mis emociones y recién ahí busco ayuda. Pero cuando planteamos desde el punto de vista de soy persona, soy una persona que estoy ocupando un lugar aquí en la tierra y que estoy con un propósito sin duda alguna, pero cuando hay ciertas trabas en la parte de que no sabemos de dónde salieron, cómo es que pasó, es que hay que ir a nuestra raíz como para poder conocer nuestra historia y qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que pasa ahí en el mundo de las constelaciones familiares? Bueno, el mundo de las constelaciones familiares es súper, súper interesante. ¿Por qué se llamaron constelaciones? No podemos decir creador, pero la persona que construyó esta herramienta es un alemán que peleó en la Segunda Guerra Mundial, que luego se decidió a ser sacerdote, que lo mandaron a vivir muchos años en la tribu Zulú de África, que es la tribu desde donde, según los estudios del ADN, se considera que venimos todo el planeta. De hecho, yo me hice un ADN y mis primeras mujeres de hace 3.500 y tantos miles de años salen por allí, cruzan por África y se van al Asia. Y al fin, yo estoy aquí como la consecuencia de toda esa experiencia de vida. Entonces, esta persona advierte que esta tribu tenía una manera muy al estilo de vida de lo que son las tribus, muy conectada con la naturaleza para sanar los conflictos de la tribu. Y una de las cosas que le impacta muchísimo es que cuando una tribu tiene una guerra con otra tribu, la persona que mata es llevada por la familia de la persona muerta a la casa para darle amor, porque le faltó amor. Y eso impacta muchísimo en esta persona, es combatiente de una guerra mundial, sacerdote, que fue llevando una forma de pensamiento para, al estilo de la colonia, colonizar a esta tribu. Y una de las preguntas que le hace el jefe de la tribu es, bueno, ¿qué es para ti más importante?
tu fin o el ser humano. Y esto lo lleva a cuestionarse, vive muchos años allí, cuando regresa a Alemania deja de ser sacerdote y se convierte en psiquiatra, psicoterapeuta y empieza a trabajar las emociones de un país que quedó completamente abatido, porque es más fácil quedar como el malo, como el bueno de la película, como el que me atacaron, es más fácil ser Como víctima que ser el victimario. Para quien queda del malo de la película es mucho más pesada la carga. Por eso es que todos andamos inconscientemente prefiriendo ser víctimas. Esto se desarrolla para 1960-70, en donde él empieza a trabajar con su gente. Más tarde se abre a España, creo que para el 2000 a Argentina, por la facilidad de la gente alemana que vive en Argentina. Luego se abre hacia México y a Ecuador llega como en el 2005 este ser humano maravilloso, que cuando yo tengo la oportunidad de tomar con él clases, de asistir con él a un taller, él tenía 91 años. 91 años. 91 años y fue capaz de darnos ¡Y qué suerte! Sí, una suerte grandiosa. Y además yo fascinada porque era un hombre de 91 años que estuvo siempre puntual a la hora que empezaba la clase. Él subía a las gradas 10 minutos antes, bajaba del escenario en punto, volvía a la clase de la tarde en punto 7 días seguidos. Eso yo no había visto nunca en un congreso, porque los congresos de medicina generalmente viene el experto, da un tema de 1 hora, cumple y se va. Pero acá él lo hizo absolutamente todo durante este tiempo. Esta experiencia me llevó a mí a ahondar y a querer saber más. ¿Por qué? Porque la constelación familiar, como ahora se llama configuración sistémica, te invita a mirarte no solo en una línea plana de vida. Es decir, yo nací en 1961, soy hija de Servi Luz María y estoy viviendo esta vida y ahora soy pediatra y ahora soy mamá y ahora soy suegra y ahora soy esposa y mi vida termina ya, ¿no? Sino que mirarnos también en un eje profundo que nos da la tercera dimensión, que es alto, ancho y profundidad. ¿Y de dónde vengo? ¿De dónde vienen mis papás? ¿Quiénes son sus papás, sus abuelos, bisabuelos? ¿Qué experiencias tuvieron? ¿Qué experiencias voy incorporando yo a mi vida? Y en el transcurso de la vida, ¿cómo esto va modificando mis características de vida? Esto se llama epigenética y se estudia muchísimo cuando uno estudia medicina. Pero la aplicación de esto en la cotidianidad, en tu vida, en tu enfermedad, en las relaciones con tus hijos, con tus padres, con el jefe, con la familia, es lo maravilloso de esta herramienta. Hay un científico alemán que suele decir que Bert Hellinger, el autor de esta herramienta, es una especie de mago que convirtió una sabiduría ancestral de esta tribu zulú de África en polvos mágicos que están cambiando a los seres humanos. Qué genial, me encanta la parte en donde estás realmente como explicando, porque a veces somos súper inconscientes de dónde venimos y hacia dónde vamos, no sabemos. Incluso de nuestra historia, como tú lo dices, este estudio de ADN me parece súper interesante. ¿Cómo llegaste a esto? Y luego, ¿qué fuiste descubriendo? Porque también es interesante desde tu plano personal, ¿qué fuiste descubriendo en Lili que no lo conocía antes y que ahora dices, ahora lo entiendo? Quizás algún factor de carácter, quizás algún tema, no sé, rasgos, características. Bueno, yo vivo fascinada. Fui descubriendo que todo lo que odias, en eso te conviertes. Esto no es una frase, no es un cliché, no lo es. Es una realidad. Todo lo que odias. Si tú tienes un problema con tu hermano porque tu hermano tiene cierto comportamiento y tú estás con esa energía de enojo permanentemente con tu hermano y tú tienes un hijo y estás relacionando o mirando a tu hijo, me nació un varón, se va a parecer a mi hermano, listo. Ya le pusiste a ese niño el foco de atención en ese punto. Y una de las cosas que me impresiona muchísimo y que lo he comprobado con la práctica, porque yo llevo 10 años en este campo y eso lo hace... Justamente en el 19 abrí como un servicio de consulta, porque cuando llegué a esta herramienta me di cuenta que las mamás tenemos el poder de cambiar la familia. ¿Cómo se logra esto? Porque uno diría, bueno, y lo que nos han enseñado es, yo puedo cambiarme a mí mismo, pero el rato que yo quiero cambiar a alguien más es muy frustrante porque es realmente una tarea muy difícil. Uno dice, es que el único ser humano que tú puedes cambiarte es a ti mismo, con tus actitudes, con tus acciones. Pero aquí el papel fundamental de una madre. El papel de una madre es impresionante. Mira,
Tú vienes aquí como hija. Existen 2 seres humanos que pusieron el óvulo y el esperma, las 2 semillas vitales para que tú estés en la vida. Esos 2 seres humanos que son tus padres vienen a su vez de 2 seres humanos que son los abuelos, y ellos vienen de 2 seres humanos que son los bisabuelos, y se va formando una especie de triángulos, ¿sí? Y dicen que el triángulo es la mayor fuerza se sostiene sobre un triángulo. Lo aprendí en física. Por eso la Trinidad, sí, ¿no? por eso la Trinidad. Lo aprendí en física en 4º curso, 5º curso de colegio, y yo siempre decía, ¿para qué me va a servir si soy médica? Pero ahora le estoy dando mucho sentido a esto. De allí la Trinidad. Entonces, existe una Trinidad en el campo espiritual, sí, que en nuestra religión es el Padre, el Hijo, el Espíritu, pero aquí en la tierra somos una Trinidad. Yo no soy solo Patricia Lili, yo soy Patricia Lili con el ADN de mi padre y con el ADN de mi madre. En el ADN de mi padre están los de sus padres y en el ADN de mi madre están los de mi madre, y así sucesivamente, ¿no? Hasta atrás. Entonces somos seres transgeneracionales. Yo no soy Patricia Lili viviendo desde el 61 hasta cuando tenga vida, sino soy una Patricia Lili que está viviendo desde el 61 con toda la información de todos los ancestros. En nuestro ADN está todo, desde la primera ameba. Se transfieren en este caso, por ejemplo, emociones. He escuchado personas que dicen, es que yo no sé, estoy angustiada, ¿será que a mi mamá le está pasando algo? ¿Será que y de repente se ponen en comunicación y en efecto está pasando algo porque hay una conexión madre-hijo espectacular, pero al mismo tiempo a veces es incomprendida o hay cierta ignorancia de estos temas y uno no sabe por qué se está sintiendo mal, por qué está de repente tan sensible o por qué está pasándole tal problema emocional, cuando no estudia estos factores que son sumamente importantes para podernos comprender, incluso ser de ayuda. Claro. A ver, cuando alguien dice tengo la intuición, entonces decimos, tú y tus locuras. Entonces hemos minimizado lo que se llamó intuición, lo hemos anulado. Y claro, con aquella historia de que se mataba a las brujas en la época de la Inquisición, nadie podía tener ese don de sentir, porque la intuición viene del sentir. Y como seres humanos estamos diseñados para sentir. Tenemos un sistema nervioso que tiene trillones de células y un cableado perfectamente diseñado en nuestro cuerpo que transmite toda la información. Esta información se transmite en 400,000 veces más rápido que un segundo. Entonces, cuando a ti te va a morder un perro, tú te retiras, pero a la velocidad del rayo, a la velocidad de la luz, incluso más rápido, porque está en peligro tu vida. Sí, esta información que se transmite de generación en generación desde el inicio de la vida, nos permite estar en la vida. Entonces, yo estoy aquí gracias al éxito de todos mis ancestros que fueron cuidando su vida en guerras, en muertes, en viajes, en batallas, en lo que sea. Y por eso yo llego acá. Yo no soy un ser aislado, ¿sí? Entonces, aquella experiencia de la tatarabuela que vivió una situación de dolor o que fue atacada, está grabada. Por eso en la serie Mi Otra Yo, no sé si la has visto, Sheila. Por supuesto, es una serie que a mí me encantó. Apasionante. Porque esta serie turca en donde vas descubriendo que en realidad vas a ir sanando de generación en generación y que vas encontrando que el porqué de tus problemas no empezó contigo, sino que hubo algo más atrás. Hubo algo más atrás. Y entonces no es que tengas que sanar, sino es cómo yo lo miro. Vamos a poner un ejemplo. Yo vivo una experiencia en donde tengo una vida que se está dando de manera, digamos, natural, y de pronto vivo un evento en el trabajo en donde hay un jefe que me perturba, un jefe que hace lo posible por sacarme del lugar que estoy ocupando, o yo estoy justo por ascender porque tengo el mejor examen o la mejor presentación o lo que sea, y de pronto no me dan ese puesto que me corresponde. Eso, por ejemplo, es un síntoma en el trabajo. Entonces, cuando tú vas atrás, ves que alguien experimentó, o o un ancestro tuyo causó eso a otra persona, o fue la víctima o fue el victimario, porque las dos partes están en uno. Y a veces no entendemos por qué me están pasando tantas cosas malas, sí. Por qué está tanta mala racha, y quizás fue algo que ni siquiera somos responsables ahora, sino que podemos, en este caso, sanar esa parte, sanar ese pasado de nuestros ancestros y poder realidad, como caminar sí. La palabra sería mirarla con amor.
Vamos a poner un ya. ejemplo súper que nos atañe a todos nosotros. Llegan los españoles en 1492, 1500 y no sé cuánto, están por acá, acaban con los indígenas en unos países, en otros llegan a convivir desde el autoritarismo, desde la imposición, y nosotros 500 años después seguimos peleando. Y seguimos peleando y salimos de la calle y yo no sé qué pensará de esto el famoso Atahualpa, no lo sé, ¿no es cierto? Pero resulta que cuando me hago el ADN yo, me salen todos esos elementos en mi línea de ADN. Entonces, yo estoy aquí sentada como una perfecta mestiza. Claro. ¿Sí? Aquí están conviviendo los autoritarios y los dominados. Las víctimas y victimarios. Las víctimas y victimarios. Yo creo que con esto me entienden todos. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con mi vida? Si yo me polarizo, porque vivimos en una dimensión de polaridad. Yo siempre hago una reflexión un poquito loca, como me suelen decir, pero Jesús nos vino a enseñar a amar a todos y yo creo que llevamos 2000 años y la lección no la hemos aprendido, ¿no es cierto? Entonces, cuando Él está al final en la cruz, dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y Él se va con el Padre, como se dice desde los relatos de la religión. Él nos está mostrando que esas personas no saben lo que hacen porque están actuando desde una información que viene inconscientemente atrás, que se llama inconsciente, ¿sí? Y que ocupa el 95 a 99% de nuestros actos. A ver, vamos a ir dividiendo. El inconsciente, ¿qué es lo que forma parte de nuestro ser? El 95%. Al 99%. Todo está en nosotros. Entonces, yo tengo el consciente es con mis archivos de escritorio. ¿Ya? Yo voy todos los días a mi trabajo y abro mi archivo, mi programa de medicina, abro mi archivo de recetarios médicos, abro mi archivo de historias clínicas y trabajo todos los días con esos archivos. Luego voy a casa, abro mi archivo de mamá, mi archivo de esposa, preparo la comida, mi archivo de ama de casa y tengo la casa en orden. Entonces funciono toditos los días con el 5% de mis archivos. Pero nunca me siento a reflexionar, nunca llego y digo, churos, me sentí tan mal hoy que el jefe no me reconoció mi trabajo. O me sentí tan abusada en la oficina cuando todo me dejan amontonado a mí. Nunca nos sentamos a sentir. Solo cuando yo siento, abro mi caja, mi disco duro. ¿Y de qué hablamos también cuando estamos en la mesa o con la familia? ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Sí, ok. Y se volvieron conversaciones de monosílabos. Exacto. Sí, no, ok. Y eso si no estamos con el celular. Que es otro factor. Y antes, cuando yo crié a mis hijos, era el tele, ahora es el celular. Mis hijos están adultos, pero siempre vamos a tener un enemigo que nos distrae. Siempre vamos que le llamamos enemigo, pero siempre nos vamos a salir. Eso es lo que se llama que vivimos en esta realidad. Nos vamos a separar. Nos vamos a separar de nuestro origen, nos vamos a separar de nuestro ser interno. ¿Cómo llego a mi ser interno cuando algo me molesta, por Dios? Si vengo en el bus y en el bus hay alguien que me atropella, que me empuja y me molesta, pues tengo que darle lugar a ese sentir. Tengo que llegar a casa y decir, ¿qué me molestó de esto? Está bien sentir rabia, enojo, está bien. Claro, porque el sentir la rabia, el enojo y todos los pecados capitales, en realidad es la llave maestra, pero que nosotros desde la perspectiva religiosa hemos satanizado. Pero la ira, la rabia, la gula y la sexualidad ha sido la única manera de que en este planeta, de que en Ecuador estemos 17 millones de gente. No hay otra manera. Claro. La inseminación artificial empieza recién. Claro. Pero los hijos se tienen a través de una copulación en donde un óvulo y un esperma se tienen que unir. Entonces, los 8,000 millones de personas que estamos en el planeta venimos de una copulación, de una relación sexual. Pero nuestra mente sataniza, castiga. Y yo regreso a este tema de sentir, porque nos han prohibido, bueno, a las mujeres no tanto, porque a las mujeres sí, bueno, está permitido llorar, pero a los hombres, claro, no llores, no sientas, no muestres tus emociones, cállate y te aguantas y todo. Y vivimos en una disfunción emocional alarmante, porque vivimos en un mundo de plataformas virtuales que nos muestran mundos de mentira, de pura sonrisa y felicidad, cuando en realidad el problema está siendo muy grave. Vemos
A diario temas de suicidio, a diario temas de depresiones profundas, a diario temas de cosas con seres humanos que uno podría decir totalmente normales, pero que en realidad, como tú dices, cuando se olvidan de ir a ese inconsciente, a esa caja de Pandora llena de emociones, de frustraciones, de problemas y se niegan a sentir, estamos viviendo por encimita, pero a la vez que estamos viviendo por encimita también estamos viviendo de una manera como con ese autómata, Sí, con eso que ya está automático, fabricado fabricado, y que nos estamos negando a sentir, a esto de existir de verdad. a vivir la vida de ser humano. Fíjate, cuando topas el tema de los hombres, nosotros llevamos 10 años desde que yo tomé la formación que se dio de forma maravillosa aquí en Loja, gracias a la Universidad Nacional de Loja. Un día oí una noticia y fui de curiosidad y me quedé en esta formación académica con estos profesores de Quito, de Argentina y de otros países que venían a formarnos. Y es la primera vez, celebramos 10 años la semana pasada con un taller con los profesores que vinieron. Es la primera vez en 10 años que topamos el abuso sexual a los niños por parte de las mujeres adultas. Y no se trabaja, no hay en constelaciones, no hay un esquema que tú fabricas, sino nos reunimos un grupo de gente y cuando estamos ya en el dolor más grande, cuando ya creemos que no hay forma de salir del hoyo, por eso dicen, no vas a levantarte si no topas el piso. Entonces, cuando ya estamos en uno de los dolores más profundos y ya no encuentro solución, ¿sí? Vamos por el doctor, vamos por la farmacia, vamos por el curandero, vamos por el chamán, vamos por la magia, vamos por la noche de luna, vamos por la ayahuasca. Métodos para el síntoma, ¿no? Sí, pero todos al final buscan solución, porque el ser humano sabe que quiere solucionarse. Si yo tengo una apendicitis, obvio que me tienen que operar en ese instante, ¿sí? Y no voy a ir a buscar otra solución, pero hace 30 o 40 años a la gente en el campo le daba un dolor abdominal acá, le llamaban cólico miserere, no había doctor y moría. Chao. ¿No es cierto? Claro. Porque era de urgencia resolverse. Pero las cosas que no son de urgencia, las cosas como las enfermedades que no tienen un origen establecido, como el cáncer, como el lupus, como la fibromialgia, como la esclerosis múltiple, como las tantas que hay. Y ahí viene la historia en la que yo también vengo involucrada, que conozco a Lili y lo cuento acá en este Sheila Vida Íntimo porque también estamos para contar estas cosas tan bonitas que uno le hace coincidir con los seres humanos y que nos hizo coincidir juntas. Yo atravesaba un proceso de cáncer bastante complicado con un cáncer de mama hace exactamente 2020-2021 y una amiga y también familiar de Lili, Cami Burneo, que le enviamos un abrazo gigante, de repente me dice, tienes que hacerte esto de las constelaciones familiares. Y uno en ese momento cuando está atravesando una circunstancia médica o tratamiento oncológico, lo que menos quiere es estar yendo a terapia o el psicólogo y todo, porque dice, o sea, ya estoy tomando la medicación, ya me estoy yendo a quimioterapia, déjenme en paz. Y lo que menos piensas en ese momento es como que puedas recibir esa ayuda tan importante que es ir a tu causa. ¿Qué es lo que causó? Y me encanta la parte en donde dices, Lili, hay que ir a esa causa. Entonces descubrimos juntas en esta terapia, que fue el motivo por el cual conocí a Lili, en esta constelación, de ir descubriendo quién era en realidad yo y qué papel ocupaba en el mundo e incluso en mi familia. Y eso es una de las cosas súper importantes de las constelaciones familiares y a lo que quería yo llegar, de que más gente conozca y que sepa que puede encontrar esta raíz, pero que también es maravilloso ir viendo esto, como tú lo decías y me tomo tus palabras, con amor. Con amor, porque cuando la constelación es una herramienta que te permite hacer una mirada desde afuera del problema. Entonces configuras el problema. Cuando se hacen los talleres en vivo, trabajamos con personas que configuran el problema y si no lo hacemos como lo hicimos con figuras. Entonces tú ves el problema desde afuera. Entonces si el problema está aquí dentro y tú eres esta la que tiene el problema, tú no puedes mirar todo. Tienes una visión limitada y la visión de nuestro campo ocular es así nada más, como 120 grados. Exacto. No, un poco menos. Por eso Pelé fue el mejor futbolista, porque su campo de visión decían que supera los 180. O sea, tenía sí, él veía angular. Acá, gran angular. Nosotros no, tenemos un angular corto,
Y eso no nos permite ver todos los factores. Entonces, cuando tú haces una constelación o configuras, como se llama ahora... Ocupas, para que la gente nos vaya entendiendo, es como que si pusiéramos incluso físicamente, ¿no? Tengo por ahí una cajita de fichas, no sé si me alcanza producción, para más o menos yo quería idealizar cómo era este tema de las constelaciones familiares y cómo va trabajando Lili esto tan importante que es la caja. Yo cuando conocí a Lili, cuando fui trabajando, eran como tipo... Estas fichitas, ¿no? En donde uno dice, a ver, vamos a escoger y vamos a poner aquí y vamos a irle dando como un papel a cada personaje y más o menos cuéntanos cómo funciona esto y cómo nos sirve que esto sea también de ir viendo estas figuras. Es súper interesante que la programación neurolingüística estableció que más o menos el 93% de nuestro lenguaje es corporal. O sea, yo estoy hablando contigo porque estoy así, sí, o estoy así. Tú vas a captar algo de mí, ¿no es cierto? Así yo pareciera muy locuaz, si estoy así, tú lo vas a captar. Entonces el lenguaje corporal controla la comunicación. Y el lenguaje corporal se expresa al 100% en los bebés que no hablan. Entonces hay un niño llorando y mamá dice algo le pasa. Se nota que al niño algo le pasa, entonces hay que revisarlo. Sí, pero en el camino de la vida aprendimos a tapar el llanto, a tapar el dolor, porque fue una herramienta para seguir vivos. Tal vez un niño abusado sexualmente no podía contarle a mamá porque a lo mejor mamá estaba pasando por alguna situación con papá y se cayó, pero se lo guardó. ¿Sí? Entonces, eso se guarda de una manera tal que llega un momento en la vida que controla tus actos sin darte cuenta. Entonces, primero para empezar, el lenguaje es corporal y nosotros ocupamos un lugar en la vida. Entonces, si este es tu papá y esta es tu mamá, sí, tú vienes a la vida por un papá y una mamá. Por tanto, yo ocupo mi lugar de hija de mis padres. Y luego yo me encuentro con una pareja en mi vida, y esta pareja mía tiene también su padre y su madre. Y ya fíjate, nos hemos reunido dos sistemas, el sistema familiar de mi pareja y mi sistema familiar. Y de este sistema, de esta unión, salen 3 hijos. Uno nace primero, otro nace segundo y otro nace tercero. ¿Sí? Esta es la vida. Entonces, yo vengo como hija, yo soy 5, nosotros somos 5 hermanos, somos 8 porque 3 no nacieron. Entonces, a veces, la primera hija nace, el segundo hijo nace, el tercero nace, luego mamá tiene 2 pérdidas, a veces ya por dar a luz, luego nace otro hijo, luego mamá tiene otra pérdida, luego nace otra hija. ¿Sí? Ese es el orden de la vida. ¿Esto quién dispuso? No podemos decir Dios, la naturaleza, pero hay un poder superior o una energía superior, como quieras llamar, que hace que tú nazcas primero y este hermano tuyo nazca último. Pero en el camino de la vida nos perdemos. Y a veces papá, por alguna circunstancia, se va y la hija mayor dice, no, mamita, yo voy a ser de tu esposo. Y te conviertes en el papá de tus hermanos. ¿Sí? Y entonces las experiencias de la vida nos van moviendo de este orden superior. Y vamos haciendo un total desorden. Un total desorden. Ocupando el lugar de mamá. De mis hermanos. El lugar incluso de paterno, puede ser. Claro, entonces, por ejemplo, hoy veía a un señor que decía, me va todo mal, yo hasta tal edad me iba todo súper. Y de tal edad para acá todo es un fracaso en los negocios. Ya recién salí de la deuda y otra vez estoy mal. Entonces, en la vida a veces nos movimos por amor. Cuando una hija dice, mamá, nuestro papá no está, yo voy a ser de tu esposo. Esta hija, al ocupar el lugar de esposo, se vuelve controladora, se vuelve dominante. Que yo había descubierto que ocupaba el lugar de mamá. Tú ocupaste el lugar de mamá. Entonces, desde la mamá... controladora, la mamá, la celosa con papá. La celosa con papá. Claro, yo nos decía, ¿por qué mi papá no podía tener una relación con alguien? Porque yo siempre estaba como que no. Claro. No. Porque estabas tomándote la forma de mamá. O sea, cogiste el archivo de tu mamá, ¿cómo se llama cuando hacen en las obras de teatro? El papel. El papel, y te lo tomaste tú. Entonces, una hermana mayor que se hace mamá o se hace papá, controla, da órdenes, impone, no deja que los hermanos se casen.
y les dice qué deben hacer. Entonces llega un día en la vida que un hermano menor por ahí arma un relajo, la familia se pelea y nadie entiende qué pasó, y la hermana maravillosa, buena gente, dice, pero yo he dado todo por mis hermanos, ¿por qué este hermano no me quiere? ¿Por qué este hermano me odia? Porque ocupaste el lugar Porque que no estás te poniéndote en un correspondía. lugar que no te corresponde, porque al esperma solo lo dio una persona que es el padre. Y este acuerdo que existe entre papá y mamá, inconsciente, tácito o electromagnético, como ahora se sabe que es, fue de ellos. A ver, paréntesis, por favor. ¿Cómo es eso? Por mucho tiempo se pensó que papá en cada encuentro, en cada eyaculación producía 40 millones de espermas y solo llegaba el espermatozoide más rápido. Entonces hemos vivido la vida desde la competencia. Hay que ser rápidos, hay que llegar. Incluso habían chistes del espermatozoide cojo, ¿no? Que no llega y que los amigos le hacen el favor de que llegue. Pero resulta que a raíz de la inseminación in vitro, que es cada vez más común, se dan cuenta de que ya toman el óvulo, toman el esperma, lo ponen a través del microscopio, lo ven como la fecundación. ¿Cómo saben que es fecundación? El rato en que al unirse el óvulo y el esperma, se enciende la luz. Se enciende la luz, lo pueden ver en internet, busquen. Y van a ver que los médicos, para saber que ya óvulo y esperma fecundaron, ven fotones de luz. Entonces somos luz. Ya, eso es ciencia. Qué hermoso. Ya no es esoterismo, espiritualidad, no, es ciencia. Es ciencia y comprobado. Y luego, exacto, comprobado. Y luego el esperma que entra no es el más rápido como creíamos, sino que la mamá tiene un óvulo que tiene una carga electromagnética como un enchufe, ¿sí? Como un tomacorriente, con 3 patitas que tienen esta forma. Y solo entra el esperma que se va a acoplar a esa carga electromagnética. De millones en millones. De millones, como nos enseñaron, más por menos da más, menos por más da menos. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban eso? O sea, somos un verdadero milagro. Un milagro. Claro. Dicen que somos como la 2 millonésima y pico de 2.500.000 opciones, somos justo la que se iba a dar. Por eso la vida es un milagro. Entonces, en este milagro de vida, yo me confundo por amor. Porque mi mamá está sola, porque papá no es el papá que se esperaba. Yo me confundo, o porque mi mamá no era la mamá que yo esperaba. Yo me confundo por amor. Mamá se va y viene la hija y se para acá como pareja. Y entonces estoy viviendo una vida que no fue establecida para mí. Claro. Te mandaron de hija de ese papá, te mandaron o lo que sea, no sé, claro, porque no sé de eso. Pero tú ocupas un lugar de hija de este padre y esta madre. Y cuando tengas hijos, tienes que ocupar el lugar de madre de los hijos con el padre. ¿Y qué pasa cuando la mamá dice, hijitos, yo soy padre y madre para ustedes? ¿Qué es lo que se escucha y que dice, qué héroe? ¡Qué héroe! Eso es una mentira en el contexto de la verdad absoluta. Claro. Porque la verdad absoluta dice que para que haya un hijo, tiene que haber un óvulo y un esperma. No importa si él fue casado, no importa si la violó, porque la biología no tiene cuentas con eso. No importa si fue sacerdote, no importa si fue una obligación, no importa si los casaron porque había un asunto de paz, como hay países donde casan a los hijos para firmar la paz y ampliar los reinos. No importa. A la vida solo le interesa que el óvulo y el esperma se encuentren, porque así venimos a la vida. Entonces la vida tiene sus propias reglas. ¿Es posible sanar esto? ¿Has visto casos en los que dices realmente hay un antes y un después en familias que quizás estaban con toda esta disfunción y que tú has sido como testigo de que esto se ha ido sanando y de que esto realmente es posible hacerlo realidad y poder ir como ocupando en realidad el lugar que nos merecemos? Yo pienso que nos merecemos ser felices, como decíamos al iniciar este espacio, vinimos a ser felices. Somos felicidad, si somos luz, somos felicidad, ya somos luz. Ya somos luz. La luz se opaca o se obstruye. Imagínate que a las lámparas que tienes les vas poniendo las experiencias dolorosas como parches negros y un día te vas a olvidar que eras luz. Pero tú no eres el dolor. El dolor es una emoción que está en la base del cerebro. Tú no eres el dolor. Tú eres un ser humano. Por eso la felicidad se da solo cuando te vuelves a tu centro. Y generalmente al centro lo ponemos en el corazón. Sí, es verdad. Somos descendientes de una lucha
que hubo entre dos grupos étnicos completamente diferentes hace 500 años, en donde hubo la imposición de unas normas sobre las reglas. Es verdad que se rompió el orden, es verdad que no se respetó a los dueños de casa, que eran los indígenas, todo es verdad. Pero resulta que estamos aquí como mestizos. Entonces, cuando nosotros peleamos con esa verdad, nuestro cuerpo también resiente, y mucho. Lo más importante, yo creo que aquí rescatar, uno es aceptar, luego vernos con amor y siguiente, pues accionar, ¿no? Y es que mira, si a ti no te gusta el papá o mamá, puede que no te guste, pero si ellos no te traían a la vida, tú desapareces, desaparecen Claro. todos ellos. Entonces, a mí no me gusta esta historia de los indígenas y los españoles, no me gusta. Sí, pero gracias a esta historia somos tantos millones aquí en Ecuador. Y Entonces, hay no que es que me aceptar. toca aceptar, no, es que es un hecho. Estoy aquí gracias a ese mestizaje y todos estamos aquí gracias a ese mestizaje. Wow. Mensaje final para aquellas personas que desconocen de estos temas, que quizás se nos queda corto como este episodio de podcast, y yo sí que hago el compromiso, Lili, de tenerte nuevamente, quizás de poder hablar de estas y otras cosas que también estás haciéndolas ya en terapia, que incluso me comentabas que estabas hablando ya del tema de trabajar con los niños, que yo creo que se debe empezar por ahí, porque ellos quizás están como más esponjita para poder absorber muchas cosas y poder ir resolviendo desde ellos. Ellos nos enseñan muchísimo a nosotros. Fíjate que en 2018 logré hacer un congreso virtual que se llamaba Hijos Felices de Padres Conscientes. Era un congreso virtual gratuito, tú te inscribías y recibías las conferencias gratuitas de, creo que eran 30 expertos entre España, México hasta Chile, en donde yo ya había observado en mi trabajo que los niños que se enferman, generalmente la gente dice llaman la atención. Entonces la abuela diría, pues si llama la atención, dale un buen correazo. O vendría la otra abuela y diría, pues si llama la atención, dale un buen baño en agua helada. Pero eso solo aplacaba al niño, pero no sanaba la situación de fondo. Entonces en mi transcurso de la profesión fui viendo, por ejemplo, un caso es de una niña que siempre lo cuento, 4 años, tiene neumonía, ya está sana el 24 de diciembre, la niña está en una parte de hospitalización hace muchos años que era una parte antigua, sin televisión, sin comodidades mayores. Y yo le digo a la niña, qué emoción, ya te vas a tu casa, hoy es 24 y vas a pasar la Navidad con tu mamá en tu casa. Y me dice, no me quiero ir. 4 años, yo la veo, no me quiero ir. No quiero irme, porque en mi casa mi papá y mi mamá nunca se ven, nunca están. Entonces la niña estaba feliz, enferma en la clínica, porque tenía papá y mamá al lado. Esta experiencia de profesión, yo llevo 35 años de pediatra, me fue haciendo observar cómo el niño enfermaba, o el niño que iba bien tiene un asma, el niño evoluciona bien, y de pronto crisis. Entonces aprendí a preguntar, ¿y qué pasó en casa? ¿Y cómo está papá? ¿Y cómo está? A preguntar por las bases, ¿no? Por la causa. Y las abuelas, cuando hubo la migración masiva por el 91, que seguro no nacían ustedes, yo estaba recién llegada de pediatra y hubo una migración masiva a España. Entonces las abuelas llegaban con muchos niños enfermos y me decían, doctora, ¿pero cómo no se va a enfermar? Las penas se enferman. Yo recién graduada, venida de no sé dónde con mi título, ¿de qué me están hablando? Eso no es científico. Emocional, claro. Es claro, pero los años de profesión me fueron mostrando que había algo más allá que había que mirar. Y como tú decías, la invitación es si algo te perturba. Tú viniste a ser feliz, tú eres felicidad, tú eres luz y ser luz es ser felicidad. Y si algo te perturba en tu camino, es que algo tienes que mirar. Cuando tú logras ver este asunto desde afuera, puedes darte cuenta que sin estos abuelos no hay estos padres y sin estos padres no estás tú. Y cuando tú miras desde acá y dices, ¿y dónde está, por ejemplo, bueno, en el caso de Sheila, ¿puedo decir? Por supuesto. Era que Sheila se puso como esposa. Claro. Entonces ella estaba viviendo su enfermedad desde un lugar que no le correspondía. Y claro, no es que esto vaya a cambiar la práctica médica, porque yo soy médica y para eso funciona toda la ciencia médica, sino que la evolución del tratamiento fue completamente diferente. Completamente diferente, y es más, cuando entrábamos ya a este bloque, a esta parte del podcast, yo le decía a Lili, yo para escoger y para poder conversar con el equipo de con quién iniciaríamos este Sheila Vida íntimo, tenía que ir a eso que me ayudó cuando estuve en el momento más crucial de poder decir, ¿en dónde está mi sanación? Porque el tratamiento médico es una cosa, las pastillas, la quimioterapia, la radioterapia, la operación es una cosa,
pero otra cosa es comenzar a trabajar mi emocionalidad, mi lugar en el mundo, esto de verme con amor desde mi historia familiar, porque yo no aceptaba el hecho de que no haya crecido en un hogar funcional, no aceptaba muchas cosas y esto va generando como cierto autorrechazo. Exacto. Y este Mejor me quiero autorrechazo, morir. ajá, entonces inevitablemente, pues, ¿qué es lo menos que podía haber venido? Un tema como un cáncer. Claro. Y que Y yo relacionado con la maternidad, porque el seno es dar vida a la vida. Damos el seno para continuar para que los niños que nacen de este óvulo y este esperma continúen en la vida. ¿Y tiene algo que ver, y no te he preguntado esto, en la parte derecha o en la parte Sí, izquierda? tiene mucho que ver, porque nosotros funcionamos con un hemisferio izquierdo que es completamente lógico, analógico y completamente lleno de hábitos y de sumas y restas, digamos. Y tenemos un hemisferio derecho que es un hemisferio mágico, creativo, que ama todo tal y como es. Pero nuestro hemisferio izquierdo, que es la cotidianidad, toma el control y no deja que el amor tome el control. Nosotros estamos diseñados para amar. Somos Entonces, amor porque traemos dos cuando se hemisferios. frustró ese hemisferio derecho que estaba ideado para amar, es cuando comienzo a generar en mi mama derecha un cáncer. Claro. Entonces tú estás funcionando como una mamá, pero como tu mamá y tu papá tienen una relación determinada, asumes ese rol. Pero como hija eres la suma de los dos, y esto es quizás lo que me encantaría que se lleven. No todo el mundo me cuenta, gracias por hoy contarme Sí, que la evolución de tu proceso ha sido buena. A veces me encuentro con personas y me dicen, mire, me pasó esto. Recuerdo un día un chico en Supermax, y perdón por la propaganda, Sí. me abrazó y me dijo, oh, gracias, cambió mi vida. A veces me encuentro con estas cosas, porque no es lo mismo vivir desde aquí que vivir desde acá. Tienes un orden. Viniste de hijo y punto. Y eso no lo puedes cambiar. Y si naciste primero, segundo, tercero, ese es tu orden. No rompas el orden, porque el rato que rompes el orden por amor, sí, porque amo mucho a mi mamá, porque mi papá se quedó solo, por lo que sea, rompo el flujo de la vida. Y me termino haciendo mucho daño. Y luego rompes el flujo de la vida. Y desaprender y volver a aprender y volverte a ubicar en el mundo es una tarea muy difícil, pero no complicada, y dar ese primer paso también, si es que están pasando por algún problema, pues es también de valientes. Pero pienso que podemos hacer así. Pueden coger un cartoncito y ponen la fila de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y pueden poner hasta los chusabuelos, que son un montón, creo que 64 personas, Wow. Y aquí se ponen una foto. Y entonces vamos a aprender como cuando nos enseñaban en la escuela la geografía y dónde está Ecuador y lo que nos robaron los peruanos que nunca nos devolvieron, que tanto nos meten en la cabeza ideas equivocadas. Eso ya pasó. Ya el Tratado del Río de Janeiro. Exacto. Entonces, así, igualito como nos enseñan en la escuela, podemos hacer un mapa de tus ancestros, entonces padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, 2 por cada uno, ¿verdad? Y aquí pones una foto tuya y todas las mañanas puedes levantarte y decir, wow, tanta gente que hay detrás mío para que yo esté aquí. Y verlo con ese amor. Tanta gente me sostiene en la vida, ¿de qué me preocupo? Ajá. O también puedo decir, churros, qué mal que me va económicamente, ¿a quién me estoy pareciendo? Me estoy pareciendo al tío que dicen que tomaba mucho alcohol y que la familia no lo quiso. Por eso lo que más rechazas, más se presenta. Refleja. Y eso es producto de mi experiencia. Lo había oído muchas veces, pero en este lenguaje que nos brinda esta mirada constelativa, nos vamos realmente aprendiendo a mirar con amor. Me encanta. Lili, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Sheila Vida Íntimo. Estamos seguros de que las personas que están viendo este capítulo, este episodio en particular, van a quedar con esta espinita de seguir averiguando y de seguir indagando en esto que es nuestra historia, en esto que es esta luz, esta magia que es conocernos a fondo y sobre todo ir descubriendo muchas cosas que a veces, como tú lo decías, a veces puede ser el 95% de todo lo que nos está pasando, pero que lo estamos ignorando. Uh-huh. Así que muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor tenerte acá en este episodio. Que no sea la primera ni la última, sino que sea una invitada constante que nos venga a ayudar a aclarar estas dudas tan maravillosas. Así que muchísimas gracias. Tus redes sociales para aquellas personas que quizás desean en Instagram conocerte. estoy como Lili Burneo, @pediatrías de emociones. En Facebook estoy como Pediatría y
emociones y ya voy a estar en TikTok. Aquí tenemos un equipo de producción que sin duda alguna van a apoyar a esas ideas. Sí. Sí, son nuevos lenguajes. Nuevos lenguajes, todo se aprende, nada es estático. Mira, hasta hace poco se sabía que yo estudié medicina sabiendo que el esperma más veloz es el que llegaba. Y en este momento de mi vida soy médica y tengo que cambiar esa idea. Porque nada es una verdad absoluta. Solo sí existe una verdad absoluta. Que tú viniste a esta tierra como hija de tus padres. Y esa es una verdad inamovible. Qué lindo. Nos vemos entonces. Será hasta una próxima oportunidad acá en este espacio de She La Vida Podcast. En este espacio que hemos denominado She La Vida Íntimo. Muchas gracias.